Estamos encantados de darle nuevamente la bienvenida al canal de la motivación de Dios. Prepárese para sorprenderse mientras profundizamos en las revelaciones sobre la apariencia y el color de la piel de Jesús. ¿Alguna vez se ha detenido a preguntarse si la representación de Jesús con la que estamos tan familiarizados refleja verdaderamente la realidad? Una notable carta escrita por Poncio Pilato al emperador romano Tiberio revela sorprendentes conocimientos sobre las características físicas de Jesús, detalles que permanecen sin mencionar en los evangelios. Además, esta carta arroja luz sobre los milagros realizados por Jesús, los eventos que rodearon su juicio y crucifixión, increíblemente, el tema de su resurrección. ¿Qué verdades profundas se esconden en esta carta? ¿Qué podría transmitir Pilato al emperador acerca de la resurrección del Hijo de Dios y los sorprendentes detalles de su aparición? En las primeras líneas de su correspondencia a Tiberio César, Pilato escribe: «Saludos, Majestad. Los recientes acontecimientos en mi provincia han sido tan notables que siento la urgente necesidad de proporcionar un relato completo, ya que creo que estos sucesos pueden influir significativamente en el futuro de nuestro imperio. Parece como si las fuerzas divinas nos hubieran dado la espalda. Me siento tentado a considerar mi asunción del gobierno en Judea como una maldición fatídica. Desde que asumí este manto, mis días han estado plagados de desafíos y preocupaciones. A mi llegada a Jerusalén, establecí mi autoridad en el pretorio y organicé un gran banquete. Extendí invitaciones a un tetrarca de Galilea, al sumo sacerdote y a sus estimados funcionarios. Sin embargo, cuando llegó la hora, no apareció ni un solo invitado. Interpreté esto como un descarado desprecio por mi autoridad como gobernador romano. Días después, el sumo sacerdote se me acercó, con un comportamiento serio pero engañoso. Afirmó que su fe le prohibía compartir una comida con romanos, pero su expresión delataba la falta de sinceridad de sus palabras. Aunque acepté su excusa, se hizo cada vez más evidente que él y sus seguidores albergaban una profunda animosidad hacia el gobierno romano. Aconsejo a mis compatriotas romanos que no pierdan de vista a los sumos sacerdotes de esta región, su afán de poder y riqueza no tiene límites y no dudarían en traicionar incluso a sus parientes más cercanos. De todas las ciudades que hemos conquistado, Jerusalén presenta el mayor desafío en términos de control. La población es tan rebelde que vivo en un estado de perpetua ansiedad ante posibles levantamientos. Con solo un centurión y 100 hombres bajo mi mando, pedí refuerzos al gobernador de Siria, pero me enteré de que él también carecía de tropas suficientes para salvaguardar su propio territorio. Nuestra ambición de expansión excede con creces nuestra capacidad para asegurar lo que ya hemos adquirido, y temo que este desequilibrio pueda anunciar el colapso de nuestro gobierno. Me he distanciado intencionadamente de las interacciones directas con la gente, temeroso de que los sacerdotes pudieran incitar al malestar entre los rebeldes. Sin embargo, en mis esfuerzos por comprender los sentimientos y las quejas de esta comunidad, un rumor despertó particularmente mi interés. Se rumoreaba que un joven de Galilea enseñaba una doctrina revolucionaria en nombre de un Dios que lo había enviado. Al principio, sospeché que podría estar sembrando discordia contra nosotros, pero pronto se hizo evidente que Jesús de Nazaret demostraba una sorprendente simpatía hacia los romanos. Un día, mientras atravesaba la plaza, vi una gran multitud reunida alrededor de un joven apoyado en un árbol, que hablaba con calma y autoridad. Era Jesús, y estaba claro que era una figura distinguida entre la multitud. Opté por no entrometerme y seguí mi camino, pero le ordené a mi secretario, Manus, que se mezclara con la multitud y le informara sobre las palabras de Jesús. Manus, el nieto de un conspirador veterano, habla hebreo con fluidez, es leal a mí y es totalmente confiable. A su regreso al pretorio, Manus relató las enseñanzas de Jesús. Me impresionó la profunda sabiduría que trascendía las filosofías con las que me había topado. Un momento particularmente convincente surgió cuando un rebelde judío desafió a Jesús sobre el tema de pagar impuestos al César. Su respuesta fue nada menos que brillante: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Fue esta sabiduría la que me impulsó a liberar al nazareno, a pesar de poseer la autoridad para encarcelarlo o enviarlo al exilio. Haberlo hecho habría sido una grave injusticia, un principio que sustenta el gobierno romano. Jesús no era un instigador ni un rebelde. Le ofrecí mi protección, tal vez sin saberlo, permitiéndole la libertad de hablar, reunir seguidores y enseñar sin interferencias de mi cargo. Si llegase algún día, que los dioses no lo permitan ni en que la fe de nuestros antepasados fuera suplantada por la de Jesús, será precisamente esta tolerancia la que contribuya a la decadencia de Roma. Yo,
Un instrumento involuntario de lo que los judíos llaman providencia y nosotros llamamos destino, soportaría parte de esa carga. Esta libertad que le concedía Jesús enfureció a los judíos más ricos e influyentes. Sus críticas hacia ellos eran agudas y mordaces, y solo por esa razón me sentí obligado a garantizar su seguridad. Castigaba a los escribas y fariseos, declarando: sois como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de huesos de muertos por dentro. A menudo socavaba las costumbres locales, proclamando que la humildad tenía más valor a los ojos de Dios que cualquier posición social. A diario, recibía quejas en el pretorio sobre la audacia de Jesús. Se temía por su seguridad, y una sombra se cernía sobre él, pues Jerusalén tiene una notoria historia de apedrear a quienes se atrevían a declararse profetas. Había planes en marcha para presentar una petición al César, pero el Senado respaldó mis decisiones y prometió refuerzos después de la guerra persa. Al carecer de tropas suficientes para sofocar una posible insurrección, decidí tomar medidas decisivas para restablecer el orden en la ciudad. Sin rebajarme a su nivel, envié un mensaje a Jesús, invitándolo al pretorio para una discusión. Él aceptó mi invitación. Como hombre de ascendencia española y romana, me enorgullezco de mi fortaleza y compostura. Sin embargo, cuando llegó Jesús, me encontré de pie en el balcón, inmovilizado como si mis pies estuvieran pegados al piso de mármol. Mi cuerpo temblaba como si estuviera agobiado por la culpa, mientras el nazareno se acercaba con una serenidad que irradiaba pureza. Hizo una pausa y con un gesto suave, fue como si proclamara en silencio: estoy aquí. Durante mucho tiempo, me sentí atónito ante este hombre, a quien nuestros artistas nunca podrían capturar verdaderamente en sus retratos de dioses y héroes. No había nada en el que me repeliera, más bien, sentía una abrumadora sensación de debilidad, como si la edad me hubiera hecho indigno de su presencia. Jesús, balbuceé finalmente, con voz temblorosa: Jesús de Nazaret, durante los últimos 3 años, te he concedido total libertad para expresarte, y no me arrepiento. Tus palabras transmiten una sabiduría que aún no he encontrado en los escritos de los filósofos. Tal vez estés familiarizado con Sócrates o Platón, pero encuentro que la sencillez y profundidad de tu discurso te eleva por encima de sus filas. El emperador es consciente de tu presencia aquí, y como su representante, me enorgullezco de la libertad que te he concedido. Sin embargo, debo advertirte, tus palabras han atraído enemigos poderosos y equivocados. Sócrates tuvo sus enemigos y fue víctima de ellos, tus adversarios son aún más feroces, su ira se dirige hacia ti por la severidad de tus verdades y hacia mí por permitir que tu voz sea escuchada. Te aconsejo, aunque esto es meramente una sugerencia, no un edicto, que ejerzas mayor cautela y moderación en tus palabras, pues tus enemigos pueden manipular el orgullo para incitar a los ignorantes contra ti, obligándome a responder de acuerdo con la ley. Con una calma inquebrantable, Jesús respondió: Señor de la tierra, tus palabras no provienen de la verdadera sabiduría. Pídele al monte Tabor que detenga su curso y te responderá que debe obedecer las leyes de la naturaleza y del Creador. Solo Dios conoce el camino de las aguas. Te aseguro que antes de que florezca la rosa de Sarón, se derramará la sangre de los justos. No se derramará vuestra sangre, respondí, profundamente conmovido por su resolución. Valoro vuestra sabiduría mucho más que los fariseos rebeldes que explotan la libertad que les ha concedido Roma. Conspiran contra César, pintándolo de tirano que quiere destruirlos. Estos hombres ingratos no reconocen que a veces el lobo se disfraza de cordero. Yo os protegeré de sus maquinaciones, mi pretorio os servirá de refugio sagrado, tanto de día como de noche. Jesús, tan sereno como siempre, sacudió suavemente la cabeza y con una sonrisa tranquila, respondió: Cuando llegue el momento señalado, no habrá refugio para el Hijo del Hombre, ni en esta tierra ni debajo de ella. El verdadero refugio está en los cielos, dijo, señalando hacia arriba. Lo que predijeron los profetas se cumplirá en efecto. Joven, estoy sinceramente preocupado, insistí. Me obligas a transformar mi petición en una orden. La seguridad de esta provincia, que está dentro de mi jurisdicción, lo requiere. Debes ser más cauteloso con tus palabras. No tomes esta advertencia a la ligera, eres muy consciente de las consecuencias que pueden derivarse. Que la felicidad te acompañe. Adiós, dijo Jesús. No he venido a provocar disturbios, sino a fomentar la paz, el amor y la caridad. Nací el mismo día en que Augusto César trajo tranquilidad al Imperio Romano.
Las persecuciones que enfrento no se deben a mis acciones, más bien, sé que soportaré muchas pruebas por causa de otros, en obediencia a la voluntad de mi Padre, que me ha iluminado el camino. Por eso, modera tus palabras, no tienes poder para proteger a la víctima sobre el altar del sacrificio. Con esas palabras de despedida, se retiró, desapareciendo en la distancia como una luz que se apaga en el horizonte, dejándome con una sensación de alivio. Su presencia se sentía como un peso demasiado pesado para mis hombros. En ese momento, Herodes, el rey gobernante en edad avanzada, se alió con los adversarios de Jesús, buscando venganza. Si hubiera sido dejado a su suerte, habría ordenado la ejecución de Jesús sin dudarlo. Sin embargo, a pesar de su vanidad, dudó en actuar de una manera que pudiera poner en peligro su posición ante el Senado. Tal vez, como yo, sentía un profundo temor de Jesús, pero un funcionario romano nunca podría confesar que temía a un judío. Herodes visitó el pretorio, y cuando se disponía a marcharse tras una conversación más bien intrascendente, me preguntó qué opinaba del Nazareno. Le comenté que Jesús parecía uno de esos grandes sabios que surgen de vez en cuando en las naciones importantes y que sus enseñanzas trascendían la política. Por ello, Roma había decidido permitirle la libertad de expresarse, ya que sus acciones no ameritaban ninguna medida punitiva. Herodes respondió con una sonrisa burlona, con una reverencia cargada de ironía, antes de despedirse. A medida que se acercaba la festividad judía de la Pascua, había una inequívoca intención entre la población de aprovechar el malestar que solía apoderarse de la ciudad durante esa época. Jerusalén era un hervidero de agitación, una turba que clamaba por la muerte de Jesús. Mis informantes revelaron que se había utilizado el tesoro del templo para sobornar a las masas, lo que amplificó la amenaza inminente. Un centurión romano había sufrido humillación pública, lo que aumentó aún más las tensiones. Envié una carta al gobernador de Siria solicitando urgentemente refuerzos, 100 soldados de infantería y 100 de caballería, pero recibí una rotunda negativa. Aislado y rodeado por una ciudad hostil y rebelde, me encontré impotente para sofocar un posible levantamiento y no me quedó otra opción que aguantar. Jesús fue detenido bajo la acusación de rebelión, a pesar de saber que no representaba una amenaza real. El pretorio, respaldado por sus líderes, gritaba sin descanso: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». En ese momento, 3 facciones formidables se unieron contra Jesús: los herodianos, los saduceos y los fariseos. Los herodianos y los saduceos, aunque albergaban un odio intenso hacia Jesús, también estaban cansados del dominio romano. Nunca me perdonaron que entrara en la ciudad santa con estandartes que mostraban la imagen del emperador. Aunque había cometido un grave error en esa ocasión, para ellos el sacrilegio seguía siendo imperdonable. Entre las facciones de Jerusalén se estaba gestando un conflicto cada vez más profundo. Yo había propuesto que una parte del tesoro del templo se destinara a financiar obras públicas esenciales, una sugerencia que fue recibida con una feroz desaprobación por los fariseos, que ya estaban alineados contra Jesús. Su desdén por él era palpable, arraigado en las duras críticas que les había dirigido durante los últimos 3 años durante sus viajes. Estaban mucho más preocupados por su propia autoridad que por el bienestar del pueblo, y el resentimiento se enconó al percibirlo como una amenaza directa a su estatus. Junto a los líderes religiosos, me enfrentaba a una población volátil, siempre ansiosa por aprovechar cualquier oportunidad para la rebelión o el caos. Fue en ese ambiente tenso que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y lo sentenciaron a muerte. Caifás, el sumo sacerdote, fingió deferencia al entregarme a Jesús, con la esperanza de que yo confirmara la sentencia de muerte y supervisara la ejecución. Reconociendo que Jesús era de Galilea, sugerí que su caso fuera transferido a Herodes para que lo juzgara. Sin embargo, Herodes, mientras fingía mostrar respeto por el representante del César, rápidamente me devolvió el asunto, colocando toda la responsabilidad sobre mis hombros. En poco tiempo, mi palacio se transformó en una fortaleza sitiada, a medida que las facciones rebeldes aumentaban en número. Las calles de Jerusalén estaban abarrotadas de multitudes que descendían de las colinas de Nazaret, y parecía como si toda Judea estuviera convergiendo hacia la ciudad. En medio de este tumulto, un galileo se me acercó llorando profusamente. Cayó a mis pies e imploró: «Cuidado. No hagas daño a este hombre, porque es sagrado». Anoche, en una visión, lo vi caminando sobre las aguas, volando en las alas del viento. Habló a la tormenta y a los peces del lago, y ellos le obedecieron.
Fui testigo de cómo los ríos se tiñeron de rojo y de que las estatuas de César lloraban, mientras el sol de la mañana aparecía como una virgen pura. Si descuidas las advertencias de tu esposa, te sobrevendrá una gran desgracia. Teme la ira del Senado romano, teme los tronos de César. Mientras hablaba, los escalones de mármol del pretorio temblaban bajo el peso de la multitud que me devolvía a Jesús. Me dirigí a los salones de justicia, flanqueado por mis guardias, y pregunté a las masas reunidas qué deseaban. Su respuesta fue atronadora y unánime: exigían la muerte de Jesús. ¿Qué crimen ha cometido?, pregunté incrédulo. La multitud gritó que había blasfemado, profetizado la destrucción del templo y afirmado ser el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey de los judíos. Yo repliqué que la ley romana no garantizaba la pena de muerte por tales acusaciones. Sin embargo, los gritos fervientes de «Crucifícalo! ¡Crucifícalo!» resonaron en el aire, haciendo temblar las paredes de mi palacio. En marcado contraste con el alboroto, Jesús mantuvo la calma. Después de varios intentos infructuosos de protegerlo de la furia de la multitud, decidí proponer un último acto de misericordia, la liberación habitual de un prisionero durante las festividades, sugiriendo que yo liberaría a Jesús. Sin embargo, el clamor por la crucifixión solo se hizo más fuerte. Yo discutí con ellos, apelando a sus propias leyes. Les recordé que según la tradición judía, un juez debe ayunar durante un día entero antes de condenar a alguien, y que se necesitaba el consentimiento del Sanedrín para una sentencia de muerte, que no podía ejecutarse el mismo día. Al día siguiente, el Sanedrín debía revisar el caso. Además, un hombre debía estar a la puerta del tribunal con una pancarta proclamando el nombre del condenado y el crimen cometido, invitando a los testigos a declarar a su favor. El condenado tenía derecho a regresar 3 veces para presentar nuevos argumentos. Insistí en estos puntos con la esperanza de calmar su fervor, pero los gritos de «Crucifícalo» persistieron. En un momento de desesperación, ordené que azotaran a Jesús, pensando que eso podría satisfacer a la multitud. En cambio, solo avivó aún más su odio. Entonces pedí una palangana y me lavé las manos ante la multitud enfurecida, declarando que, a mi juicio, Jesús de Nazaret era inocente de cualquier delito que mereciera la muerte. Pero mis protestas cayeron en oídos sordos, su destino ya estaba sellado. Había presenciado antes la ira de las turbas, pero nada se comparaba con el frenesí de ese día. Parecía como si los mismos espíritus del inframundo hubieran descendido sobre Jerusalén. La multitud no era simplemente una masa, se agitaba como una tempestad, un torbellino de furia que se extendía desde el pretorio hasta el monte Sión, y sus gritos resonaban más fuerte que cualquier disturbio civil que hubiera experimentado antes. A medida que el día oscurecía, recordándome los fatídicos idus de marzo, me quedé en un rincón de mi basílica, observando el sombrío espectáculo del inocente nazareno siendo conducido a su ejecución. La ciudad que me rodeaba parecía desierta, una sensación de profundo dolor envolvía mi alma, entrelazada con los sombríos acontecimientos del Calvario. El centurión luchaba por mantener el orden en medio del caos, mientras que yo sentía un aislamiento abrumador, agobiado por la comprensión de que los acontecimientos que se estaban desarrollando eran más un drama cósmico que una mera tragedia humana. Los gritos de agonía del Gólgota fueron llevados por el viento, anunciando un sufrimiento como nunca antes había traspasado los corazones de los hombres. Nubes oscuras se reunieron amenazadoramente sobre el templo, arrojando una sombra sobre la ciudad mientras aparecían señales tanto en los cielos como en la tierra. Se dice que Dionisio, el patriarca, declaró: o el Creador está sufriendo, o el universo se está desmoronando. En ese momento, un violento terremoto sacudió el Bajo Egipto, infundiendo miedo en los corazones de todos, dejando temblando de terror incluso a los judíos supersticiosos. Un judío erudito de Antioquía, amigo íntimo de Jesús, fue encontrado muerto después del terremoto, aunque sigue siendo un misterio si fue por conmoción o por dolor. Al caer la noche, me envolví en mi manto y descendí a la ciudad, rumbo al Gólgota. El sacrificio ya se había consumado y la multitud, todavía inquieta, regresaba a sus casas con un aire de sombrío remordimiento por el horror que acababa de presenciar. Vi a mi pequeño séquito romano, visiblemente conmocionado, y al portaestandarte envolviendo al águila en un paño de luto. Oía soldados judíos murmurar frases incomprensibles mientras otros hablaban de milagros similares a los de los dioses romanos. A veces, grupos de hombres y mujeres se detenían para contemplar el monte Calvario, como si esperaran alguna señal divina. Volví al pretorio con el corazón apesadumbrado y subí las escaleras todavía manchadas con la sangre del Nazareno.
Allí me encontré con un anciano arrodillado en oración, rodeado de romanos afligidos. Se arrojó a mis pies, sollozando incontrolablemente. La visión de un anciano llorando me tocó el corazón, amplificando el dolor que ya pesaba sobre mí. Compartíamos ese dolor, y parecía como si la esencia misma de la multitud, antes llena de rabia, se hubiera convertido en un dolor colectivo. Más tarde me enteré de que algunos de ellos se habían lavado la boca con vinagre, un eco sombrío de las palabras de Jesús sobre la resurrección y la separación de los muertos. Era como si la verdad de sus enseñanzas quedara al descubierto ante aquella inmensa multitud en duelo. Finalmente, reuní el coraje para preguntar, ¿quiénes son ustedes y qué buscan? Soy José de Arimatea, respondió. Pido permiso para enterrar a Jesús de Nazaret. Se lo concedí y ordené a mi teniente que lo acompañara con soldados para asegurarse de que el cuerpo permaneciera intacto. Días después, se difundieron rumores de que la tumba había sido encontrada vacía y que los discípulos afirmaban que Jesús había resucitado, tal como había predicho. Esta noticia provocó un alboroto que superó con creces el tumulto que rodeó su muerte. No puedo afirmar lo que realmente ocurrió, pero realicé una investigación exhaustiva. Puedes indagar más para determinar si cometí algún error, como afirmó Herodes. José utilizó su propia tumba para enterrar a Jesús, pero no puedo confirmar si anticipó o tuvo motivos ulteriores en relación con la resurrección. Al día siguiente del entierro, un sacerdote llegó al pretorio, preocupado por la posibilidad de que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús e inventaran una historia sobre su resurrección. Lo dirigí a mi capitán, Marcus, y le ordené que desplegara tantos soldados judíos como fuera necesario para proteger la tumba, asegurándose de que cualquier responsabilidad por los acontecimientos futuros recaería sobre ellos, no sobre los romanos. Al enterarme de que la tumba estaba vacía, mi ansiedad aumentó. Consulté con Marcus, quien me informó que había enviado a su lugarteniente, Ben Asam, con 100 soldados para asegurar el lugar. Asam me contó una historia desgarradora de los acontecimientos que sucedieron. Describió una luz suave y etérea que iluminó la tumba alrededor de la cuarta vigilia de la noche. Al principio creyó que eran mujeres que llegaban para atender el cuerpo de Jesús, pero se quedó perplejo al ver cómo habían podido burlar a los guardias. A medida que el resplandor se intensificaba, vio lo que parecía ser una multitud de muertos, envueltos en telas funerarias pero con un aspecto rejuvenecido y alegre, acompañados por la música más hermosa que jamás había escuchado. Parecía como si el cielo estuviera de fiesta. De repente, la tierra se sacudió violentamente, dejándolo debilitado, incapaz de mantenerse en pie, y se desmayó, sin darse cuenta de lo que sucedió después. Al recobrar el conocimiento, se encontró boca abajo en el suelo. Le pregunté si había confundido la luz con el amanecer. Al principio lo pensó, pero recordó que todavía estaba demasiado oscuro en la distancia para que se tratara del amanecer. Le pregunté si el desmayo podría haber sido causado por un mareo, sugiriendo que a veces ocurre cuando uno se levanta demasiado rápido. Me lo negó, explicando que no había dormido la noche anterior, ya que dormir durante el servicio se castigaba con la muerte. Mencionó que había dejado dormir a algunos soldados, pero que otros permanecieron alerta. Le pregunté cuánto tiempo duró la extraordinaria escena y calculó que casi 1 hora hasta que la luz del día la envolvió por completo. Le pregunté si se había acercado a la tumba una vez que recuperó la compostura. Admitió que no lo había hecho, paralizado por el miedo, y que una vez que llegaron los refuerzos, todos regresaron a los cuarteles. Le pregunté si los sacerdotes lo habían interrogado. Él me confirmó que sí, instándolo a afirmar que había ocurrido un terremoto mientras los guardias dormían y ofreciéndole dinero para que afirmara que los discípulos habían venido a robar el cuerpo de Jesús. Sin embargo, se negó rotundamente a mentir, insistiendo en que no había visto a ningún discípulo y que solo se enteró de la desaparición después. Le presioné más sobre las creencias personales de los sacerdotes. Me reveló que algunos consideraban a Jesús una figura extraordinaria, distinta de los hombres comunes y corrientes, no simplemente el Hijo de María, como muchos pensaban. Creían que se había manifestado en diferentes formas a lo largo de la historia, en los tiempos de Abraham y Lot, y en otras épocas y lugares. Si esta interpretación judía tiene peso, se alinea con lo que sabemos de la vida de Jesús. Tanto sus amigos como sus enemigos reconocieron su aparente dominio sobre los elementos. Como un alfarero que moldea arcilla, transformó el agua en vino, sanó a los afligidos, resucitó a los muertos, calmó a los muertos. Si en verdad el P. Como en. Así sí,
Su. Con. Su aparición. Noble. Sí.